Clara y Alejandro se conocieron en la universidad. Ella estudiaba literatura y él ingeniería. Desde el primer momento, Clara quedó fascinada con la forma en que Alejandro veía el mundo. Siempre tan lógico y estructurado, en contraste con su naturaleza impulsiva y creativa. Alejandro, por su parte, se enamoró de la espontaneidad de Clara y de su capacidad para encontrar belleza en las cosas más simples. Después de graduarse, decidieron casarse y empezar una vida en lugar de confrontarla, aunque la relación de Clara y Alejandro, al final, Clara y Alejandro decidieron seguir adelante con su matrimonio, con una comprensión. Javier sintió un nudo formarse en su estómago. Algo en el tono de su esposa le indicaba que no serían buenas noticias. Acordaron encontrarse en casa esa noche para hablar. Javier terminó su trabajo con una sensación de inquietud que no lo dejaba concentrarse. Al final del día se despidió de sus compañeros de trabajo y se dirigió a su casa bajo la lluvia, preguntándose qué podría estar pasando. Al llegar a casa, encontró a Teresa sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y una caja de pañuelos a su lado. No necesitó preguntar. La atmósfera ya lo decía todo. Se sentó frente a ella, tratando de mantener la calma. «¿Qué pasa, Teresa?», preguntó Javier con un tono de voz que reflejaba su preocupación. Teresa tomó una profunda respiración y comenzó a hablar, su voz quebrándose a medida que avanzaba. Javier, necesito decirte algo que nunca debería haber sucedido. He cometido un error terrible, algo que jamás podré perdonarme. Empezó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Javier la miró, sintiendo que su mundo empezaba a tambalearse. Teresa continuó, confesando que había tenido una aventura con un compañero de trabajo, Marco. Explicó que todo había comenzado hace unos meses, cuando empezaron a trabajar juntos en un proyecto. Lo describió como un hombre carismático y atento, alguien que la hacía sentir viva en un momento en que se sentía desconectada de su vida y de su matrimonio. Teresa relató cómo comenzaron con simples conversaciones sobre el trabajo, que rápidamente se transformaron en charlas más personales. Marco había mostrado un interés genuino en ella. La escuchaba de una manera que, según ella, Javier no lo había hecho en mucho tiempo. Esto llevó a almuerzos juntos y, eventualmente, a encuentros fuera del trabajo. El punto culminante de su aventura ocurrió durante un viaje de negocios en el que ambos participaron. Una noche después de una cena de trabajo, terminaron en el bar del hotel. Los tragos fluyeron y la conversación se tornó más íntima. Teresa admitió que, en ese momento, había sido consciente de cruzar una línea, pero no había podido detenerse. Había cedido a la tentación, y la noche terminó en la habitación de Marco. Javier escuchaba en silencio, sus emociones en conflicto. Parte de él quería gritar, exigir explicaciones y respuestas, pero otra parte estaba paralizada por el dolor y la traición. Teresa continuó, explicando que la aventura había continuado de manera intermitente durante los últimos meses, pero que ella había terminado todo recientemente, dándose cuenta de que no podía seguir así. Después de la confesión, el silencio se apoderó de la habitación. Javier miró a Teresa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que caía en la calle. La voz de Teresa lo sacó de su ensimismamiento. ¿Javier?, preguntó con voz temblorosa. «No sé qué decir», respondió Javier finalmente, girándose para mirarla. Esto me duele más de lo que puedo expresar. No entiendo cómo pudiste hacerme esto, cómo pudiste hacernos esto». Teresa bajó la cabeza sin poder sostener su mirada. Lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Nunca quise que esto pasara, dijo entre sollozos. Javier se quedó en silencio, luchando por controlar sus emociones.
Finalmente decidió que necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de escuchar. Sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta. «Necesito salir, despejarme», dijo antes de salir de la casa, dejando a Teresa sola en el salón. Javier caminó sin rumbo bajo la lluvia, dejando que el agua fría se mezclara con sus lágrimas. No podía creer lo que acababa de escuchar. La mujer con la que había compartido su vida durante 8 años, a quien amaba y en quien confiaba, lo había traicionado de la peor manera posible. Decidió dirigirse a un pequeño bar cercano que solía frecuentar con amigos. Entró y se sentó en la barra, pidiendo una cerveza. Mientras bebía, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había fallado en su matrimonio para que Teresa buscara consuelo en otro hombre? ¿Había algo que él pudiera haber hecho para evitarlo? Después de un par de cervezas, decidió llamar a su mejor amigo, David. Sabía que, aunque la situación era complicada, necesitaba hablar con alguien. David llegó al bar poco después y Javier le contó todo lo sucedido. David, sorprendido y apesadumbrado, escuchó pacientemente antes de ofrecer su apoyo. «No puedo decirte qué hacer, amigo, pero estaré aquí para lo que necesites», dijo David, colocando una mano en el hombro de Javier. La conversación con David ayudó a Javier a calmarse un poco, pero las preguntas persistían. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba obtener más información. Quería entender qué había llevado a Teresa a hacer lo que hizo, aunque no estaba seguro de si alguna vez podría perdonarla. Al día siguiente, Javier volvió a casa. Teresa estaba en la cocina con los ojos hinchados y una expresión de desesperanza. Se sentaron nuevamente en el salón, y esta vez fue Javier quien tomó la iniciativa de hablar. «Necesito entender qué pasó, Teresa. Necesito saber por qué lo hiciste y cómo llegamos a este punto», dijo tratando de mantener la calma. Teresa, aún visiblemente afectada, asintió y comenzó a hablar. Explicó que había estado sintiéndose sola y desconectada durante mucho tiempo. Sentía que Javier estaba más enfocado en su trabajo y en sus propios intereses, y que habían dejado de comunicarse de la misma manera que antes. Dijo que no estaba justificando lo que hizo, pero que había sido vulnerable y había encontrado en Marco una atención y comprensión que había estado buscando. Javier escuchaba, sintiendo una mezcla de empatía y rabia. Sabía que su matrimonio no había sido perfecto, pero nunca pensó que Teresa recurriría a otra persona para llenar ese vacío. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, sintiéndose agotado emocionalmente. Teresa lo miró con ojos suplicantes. Quiero arreglar las cosas, Javier. Quiero que vayamos a terapia de pareja, que intentemos reconstruir nuestra relación. Sé que te he hecho daño y que es mucho pedir, pero quiero luchar por nosotros». Javier no respondió de inmediato. Sabía que tomar una decisión en ese momento sería precipitado. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo lo que había pasado. Acordaron que Teresa se quedaría con una amiga por unos días para darle espacio. Durante ese tiempo, Javier reflexionó profundamente sobre su matrimonio. Pensó en los buenos momentos, en cómo se habían enamorado, en las risas y las aventuras que habían compartido. Pero también pensó en los problemas, en las discusiones y en cómo ambos habían contribuido al distanciamiento. Decidió que, aunque no podía garantizar el futuro, estaba dispuesto a intentar sanar. Llamó a Teresa y le dijo que estaba dispuesto a ir a terapia de pareja. Ambos sabían que sería un camino difícil, pero Javier quería darle una oportunidad a su matrimonio. Comenzaron a asistir a sesiones de terapia semanalmente. Al principio, las sesiones fueron dolorosas y difíciles. Hablaron sobre sus problemas de comunicación, sobre cómo ambos habían dejado de esforzarse por mantener viva la chispa en su relación. Teresa compartió sus sentimientos de soledad y Javier habló de su dolor y traición. A pesar de las tensiones, ambos se comprometieron a trabajar en su relación.
Con el tiempo, las sesiones de terapia comenzaron a dar frutos. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta, a expresar sus necesidades y deseos sin miedo a ser juzgados. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, redescubriendo actividades que disfrutaban en común. Se dieron cuenta de que, aunque había mucho dolor, aún quedaba amor entre ellos. Javier, aunque aún dolido, comenzó a ver a Teresa con nuevos ojos. La mujer que tenía frente a él no era solo la persona que lo había traicionado, sino también la persona que estaba dispuesta a luchar por su relación, a cambiar y a mejorar. Teresa, por su parte, trabajó en reconstruir la confianza de Javier, siendo transparente y abierta en todo momento. Decidieron tomarse unas vacaciones juntos, un viaje que habían planeado pero nunca realizado. Durante el viaje, se dieron cuenta de cuánto se habían perdido el uno al otro y cuánto aún disfrutaban de la compañía del otro. Fue un paso importante hacia la reconciliación. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Hubo momentos de recaída, donde las inseguridades y los miedos resurgían. Javier aún tenía preguntas sobre los detalles de la aventura, y aunque Teresa había sido honesta, aún había dudas en su mente. Decidieron que, para seguir adelante, necesitaban tener conversaciones difíciles pero necesarias. Hablaron sobre la tentación, sobre los límites y sobre cómo evitar situaciones similares en el futuro. Teresa fue abierta sobre sus interacciones con Marco y cortó todos los lazos con él. Javier también trabajó en sus propios problemas, reconociendo que había descuidado aspectos importantes de su relación. Después de meses de terapia y trabajo personal, llegó el momento de tomar una decisión final. Ambos sabían que habían avanzado mucho, pero también sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Javier se sentó con Teresa y hablaron sinceramente sobre sus sentimientos y sus deseos para el futuro. Javier, después de mucho deliberar, decidió darle una segunda oportunidad a su matrimonio. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que Teresa estaba genuinamente arrepentida y comprometida a mejorar. Teresa, por su parte, prometió hacer todo lo posible para reparar el daño y reconstruir la confianza perdida. Con el tiempo, Javier y Teresa lograron encontrar un nuevo equilibrio en su relación. No fue fácil y hubo momentos de duda y dolor, pero ambos estaban comprometidos a seguir adelante juntos. Redefinieron su matrimonio, estableciendo nuevas normas y prioridades. Aprendieron a valorar el tiempo juntos y a no dar nada por sentado. El proceso de sanación fue largo y lleno de altibajos, pero ambos sabían que estaban en el camino correcto. Encontraron una nueva profundidad en su amor, una que surgió no de la perfección, sino de la imperfección y la voluntad de trabajar en equipo para superarla. A medida que pasaba el tiempo, Javier y Teresa continuaron trabajando en su relación. Participaron en talleres de pareja, continuaron con la terapia y se aseguraron de mantener una comunicación abierta y honesta. Javier también trabajó en su propia autoestima y confianza, aprendiendo a dejar atrás el resentimiento y enfocarse en el futuro. Un año después de la revelación, ambos decidieron renovar sus votos matrimoniales. No como una forma de olvidar el pasado, sino como un compromiso renovado para el futuro. Fue una ceremonia íntima, con solo los amigos y familiares más cercanos, y fue un símbolo de su deseo de seguir adelante juntos. La experiencia les enseñó mucho a ambos. Javier aprendió que el amor y el perdón son procesos complejos y que a veces, incluso después de una traición, puede haber un camino hacia la sanación. Teresa, por su parte, aprendió el valor de la honestidad y la importancia de trabajar constantemente en una relación. Aunque la cicatriz de la infidelidad nunca desaparecerá por completo, ambos sabían que habían crecido y evolucionado como pareja. Habían encontrado una nueva forma de amarse y respetarse, y estaban decididos a hacer todo lo posible para mantener su relación fuerte y saludable.